retomemos entonces. Hasta acá, como una pequeña parte introductoria, les propongo que ahora nos adentremos en la propuesta de Lacan como tal. Y para que vean que en realidad no hay ningún truco de magia, ni de misterio, ni nada por el estilo, les quiero plantear cuál creo yo que es la propuesta. Se las planteo, se las dejo establecida, y de ahí voy tratando de justificar un poco y de explicar un poco a qué creo que se refiere. Me parece que la propuesta podría establecerse más o menos en estos términos. Sería algo así como: el analista tiene como función seleccionar ciertos significantes del discurso del paciente y establecer una puntuación particular con el fin de generar una lectura novedosa que no existía. Entonces, la definición está armada de 3 elementos. El analista tiene como función seleccionar ciertos significantes del discurso del paciente y establecer una puntuación particular con el fin de generar una lectura novedosa que no existía allí. Ahora voy a tratar de argumentar esto que les digo, pero es solo para que lo usen como referencia, para que vean que no hay ningún truco de magia al final de la cuestión. Bueno, empecemos por analizar la primera parte, la parte esta de la escucha y la selección de significantes, ¿sí? Las 2 citas iniciales que quiero que trabajemos para este tema provienen del mismo texto que se llama Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Rápidamente les cuento que el texto proviene de una conferencia que Lacan iba a dar y nunca se dio, por cuestiones políticas no lo dejaron dar esa conferencia. Entonces, basándose en las notas que tenía para la conferencia, armó un escrito, ¿sí? Y este escrito se llama Función y campo. Muchos de los estudiosos de la obra de Lacan toman este escrito como el inicio de su enseñanza, digamos. Corresponde al año 1953, ¿sí? Pero están los escritos que se editaron en el 66. Es una compilación. Bueno, sin mucha más introducción. Esta está un poquito más enredada, pero yo creo que si vamos despacito se puede entender. Dice Lacan. Testigo, primero la leo toda de corrido y después la vamos explicando, ¿sí? Testigo invocado de la sinceridad del sujeto, depositario del acto de su discurso, referencia de su exactitud, fiador de su rectitud, guardián de su testamento, escribano de sus codicilios. El analista tiene algo de escriba, pero sigue siendo ante todo el dueño de la verdad. Tómenlo tranquilos, ahora lo explicamos. Tranquilos. Pero sigue siendo ante todo el dueño de la verdad, de la que ese discurso es el progreso. Él es ante todo el que puntúa, como hemos dicho, su dialéctica, y aquí es aprendido como juez del precio de ese discurso. Bueno, es una cita fuerte en muchos sentidos, y la primera parte puede ser un poco confusa, sobre todo por la utilización de estas comas, pero vamos analizándola despacito. Testigo invocado, o sea, es el testigo que es llamado ahí de la sinceridad del sujeto. Son todas descripciones del analista, lo que está diciendo Lacan. Son todas formas de describir al analista. La primera sería que es el testigo invocado de la sinceridad de un sujeto. Segundo, es el depositario del acto de su discurso. O sea, el acto discursivo de un paciente se deposita en el analista. Es referencia de su exactitud. O sea que la exactitud del discurso requiere del analista como su referencia. Fiador de su rectitud. El que da cuenta de que es un discurso recto. Guardián de su testamento, escribano de sus codicilios. El analista tiene algo de escriba. ¿Se acuerdan qué eran los escribas? ¿Qué eran? Eran los que traducían a los textos griegos al latín. Exacto. Por ejemplo, en la novela de Umberto Eco, ¿En el nombre de la rosa? El nombre de la rosa, ellos eran escribanos. Claro. Entonces, y también otra función que tenían era, por ejemplo, si nosotros nos reuníamos y hacíamos como una especie de discusión, el escriba anotaba qué se había dicho ese día, ¿no? Entonces, para Lacan, el analista tiene algo de escriba.
Y acá es donde viene la parte fuerte de la cita. Dice, pero sigue siendo ante todo el dueño de la verdad de la que ese discurso es el progreso. O sea que el discurso del paciente es un progreso de cierta verdad. ¿Quién es el dueño de esa verdad? El analista. Lo primero que quiero que vean es que la cosa se torna como antiintuitiva, ¿entienden? Porque es un poco contradictorio, porque por un lado, si es mi verdad, ¿por qué el dueño de mi verdad sería el analista? Lo que quiero que vean es que lo primero que se torna es antiintuitivo, como si hubiera un problema espacial. Él es ante todo el que puntúa su dialéctica, ¿no? Ustedes saben que Lacan tomó clases de Hegel con un filósofo que se llamaba Kojev, y Lacan se reconoce a sí mismo como hegeliano. Entonces, casi todas sus propuestas tienden a ser dialécticas. Entonces, en el movimiento, digamos, en el desarrollo de esa dialéctica, el que puntúa es el analista. A eso me refería yo cuando decía seleccionar ciertos significantes. De todo el discurso, es el analista el que pone el punto. Y acuérdense que cuando uno pone puntos y comas, puede cambiar los sentidos de las frases. Si uno mueve una coma del lugar o un punto del lugar, la frase significa otra cosa. Y aquí es aprendido como juez del precio de ese discurso. Esta quizás es la más fuerte de todas, porque juez del precio significa que es el analista el que establece qué vale más y qué vale menos del discurso del paciente. ¿Entienden? Porque si yo selecciono, si yo puntúo, yo determino qué parte del discurso vale más y qué parte del discurso vale menos. Esta idea que acabo de decir es profundamente anti-lacaniana. Cuando digo lacaniana me refiero a los colegas lacanianos, ¿no? En términos generales, un colega lacaniano sostiene que en realidad uno puntúa nada más, pero todo el discurso y todo proviene del paciente, y el sentido proviene del paciente. Yo lo único que hago es leerlo. Lo que es interesante de la propuesta de Lacan es que esa lectura, que es cierto que nosotros solamente leemos, el problema es que esa lectura es una lectura creadora. ¿Entienden? No es solamente una lectura que analiza un fenómeno que ya está, sino que en el momento que la lee, la crea. Y ahí también ya se torna un poco antiintuitivo. Si algo no se entiende, me preguntan, ¿eh? Una cita más de este videotexto para aclarar más o menos la misma idea. Miren. Lacan está hablando sobre el discurso, ¿no? Entonces dice, por eso el psicoanalista sabe mejor que nadie que la cuestión en él, o sea, en el discurso, es entender en qué parte de ese discurso está confiado el término significativo. Entonces, ¿quién sabe de todo ese discurso? ¿Quién sabe dónde está lo importante? Para Lacan, el analista, ¿no? Es el analista el que sabe mejor que nadie que la cuestión en el discurso es entender en qué parte, entender y escuchar, en francés se dice con la misma palabra. Entonces ustedes podrían interpretar también esta cita como es escuchar en qué parte está confiado el término significativo o es entender en qué parte de ese discurso está confiado el término significativo. Y insiste en la cuestión de la puntuación, fíjense. Así es una puntuación afortunada la que da su sentido al discurso del sujeto. Porque claro, un discurso sin puntuación no tiene sentido, ¿no? No sé si ustedes tienen algún amigo, yo tengo un amigo en el que estoy pensando particularmente ahora, que no usa signos de puntuación. La verdad que no escribe muy bien, mi amigo. Es muy buena onda, pero no escribe muy bien. Entonces a veces te manda mensajes y no entendés qué es lo que está diciendo. Porque como no le pone una coma o no le pone un punto, lo escribe todo de corrido y uno tiene que interpretar cómo lo dijo, o sea, dónde hizo las pausas. Para esas pausas que brindan sentido, nuestra literatura nos da opciones como la coma, el punto y coma o el punto. Entonces, es la puntuación afortunada la que da sentido al discurso. Ahí ya tienen una cuestión contraintuitiva, porque el discurso de ustedes, ¿quién les da sentido al discurso de ustedes? ¿Entienden? Otra vez esta cosa como contraintuitiva. Sí. Cuando dices la puntuación, quiero entenderla, y ahorita esto que decías, en el discurso del sujeto
a la hora de puntuar el analista, es como si extrajera un texto oculto de eso de esa narración. Exactamente. Exactamente. Es que esa es la idea a la que apunto hacia el final. O sea, me adelanto un poquito solo para responder, pero vamos despacito todos los demás. ¿Está o no está en el texto? ¿Está o no está? Esa es la gran pregunta interesante del psicoanálisis, ¿no? O sea, el inconsciente, ¿está o no está? Si alguien lo lee, está. Y si alguien no lo lee, ¿está igual o no está? Para mí, con ese tema está jugando Lacan, como diciendo, la clave de la interpretación es que es un poco lo que decías vos al principio, es interpretar lo que no está. Pero lo que no está es cualquier cosa, también hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, en ese orden de idea vamos. ¿Me siguen más o menos hasta acá? Sigo un poquito con la cita. Por eso, la suspensión, Lacan va a hablar un poquito de la escansión. Por eso, la suspensión de la sesión, de la que la técnica actual hace un alto puramente cronométrico, y como tal, indiferente a la trama del discurso, desempeña en él un papel de escansión, que tiene todo el valor de una intervención. Dos puntualizaciones sobre esto. Escansión, en psicoanálisis lacaniano, significa interrupción temporal de la sesión. Ustedes saben que antes de la aparición de Lacan en nuestra disciplina, las sesiones duraban alrededor de 45 o 50 minutos, una hora, ¿no? Lacan inauguró, con bastantes problemas, tanto teóricos como políticos, la cuestión de las sesiones de duración variable. Entonces, si ustedes, por ejemplo, eran pacientes de Lacan, podía ser que su sesión durara 10 minutos. Había mucha gente muy enojada con estas cuestiones. No solamente pacientes enojados, sino que en la IPA había mucha gente muy enojada. De hecho, una de las razones por la cual Lacan fue tachado de la lista de didactas de la IPA fue porque hacía sesiones cortas, vamos a decirlo así. Pero escansión, segunda puntualización, pero escansión no es un término psicoanalítico como tal, es un término que el psicoanálisis toma de la poesía. Escandir significa contar las sílabas poéticas de un poema. Ustedes saben que hay distintos tipos de poemas y que dependiendo de la cantidad de la cantidad de sílabas poéticas que tenga un poema, son de distintos tipos. Entonces, si ustedes saben de poesía o escriben poesía, se pasan buenas tardes contando sílabas, ¿no? Eso significa escandir, contar las sílabas de un poema. Y entonces lo que dice Lacan toma de una disciplina y lo trae a la nuestra. Y dice, bueno, lo que yo hago es contar las sílabas y utiliza la interrupción temporal de la sesión como una intervención. ¿Entienden? Porque le pone un punto final. Claro, puede ser que un paciente interprete eso como una interrupción. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota personal. El otro día estaba yo atendiendo a un paciente y en un momento le digo, con ese punto vamos a dejar por hoy. No, es que le tengo que contar otra cosa. Sí, no, lo dejamos para la siguiente, porque hoy vamos a dejar con esto. Y esta persona, a la siguiente vez que vino al consultorio, me dijo, no, me quedé con la sensación de que me interrumpiste. Sí, no, digamos, lo interrumpí en el sentido de lo que quería decir, pero esa interrupción era para denotar otro sentido que quizás no era lo que quería decir. Entonces, la escansión no es la única forma de intervención. También le pueden decir a la persona, ¿en qué sentido eso que estás diciendo? ¿O a qué te referís con esto? Y también genera como una coma, como una sensación de, vamos a dirigir el discurso para este lado. Pero la de la escansión, en un momento de la teoría de Lacan, de la práctica clínica de Lacan, fue como un punto bastante fuerte. Igual, acá entre nosotros, es un punto sumamente criticable. Yo no sé qué valor tiene una sesión ultra corta, por ejemplo, de 4 minutos. No sé, que lo defiendan los colegas lacanianos, pero a mí me parece complicado. Digamos, no les estoy diciendo por esto que tendríamos que guiarnos por la rigurosidad del reloj, porque también es un poco ingenuo. Imaginemos que solamente quiere contarnos una cosa y faltan 15 minutos para que termine la sesión. Bueno, ¿y qué más? No, nada más, eso es todo lo que quería. Bueno, ¿y qué más me cuentas? O sea, ¿qué hacemos en los 15 minutos que faltan? O al revés. Imagínense que está en el punto álgido de un momento de angustia
y ustedes dicen, bueno, ya es hora, vamos a dejar por hoy. Porque incluso tienen al paciente en la sala de espera, por ejemplo, al próximo. Entonces, son temas que hay que discutirlos, No creo que podamos llegar a una conclusión final, pero hay que discutirlos. En cualquier caso, yo solamente lo retomo para esta idea, la idea de que puntuar con una coma o con un punto genera distintos sentidos en el discurso, ¿sí? Y esa es la primera función del analista, es decir, entender o escuchar, depende cómo ustedes lo quieran interpretar del francés, entender en qué parte del discurso está lo significativo. De toda una maraña de material asociativo, porque a veces una sesión se presenta a uno como una maraña de material asociativo, ¿no? Porque ustedes le dicen a alguien, diga todo lo que le venga a la mente, y dicen, bueno, ahí va, ¿no? Y obviamente, si aparte asocian libremente, saltan de un tema a otro, van, vuelven, ¿no? Que es un poco lo que nosotros les pedimos. La clave es que para Lacan, de toda esa maraña de material asociativo, es el analista el que designa qué parte es importante, qué término hay que destacar y cuáles términos no. Esto tiene sentido con la regla de asociación libre, porque si ustedes le dicen al paciente, diga todo lo que le venga a la mente, un poco lo que le estás diciendo es, tú no eres el encargado de determinar qué es importante y qué no es importante. ¿Entienden? Imagínense que un paciente les dice, ay, me viene una idea, pero no es importante. Y ustedes le dicen, dígala igual. Lo que le están diciendo es, usted no sabe lo que es importante y lo que no. ¿Entienden? Y no lo sabe, no en un sentido peyorativo. O sea, no lo sabe porque así opera el inconsciente. ¿Entienden? Quizás es un recuerdo de una niña con un vestido amarillo y él no tiene ni idea que le recuerda a la desfloración de su prima, como el ejemplo de Freud. Entonces, técnicamente, esto no tiene un valor moral, lo que les quiero decir. Técnicamente, no es él quien determina si es importante lo que tiene que decir o no. Él lo tiene que decir igual, esa es su parte. La nuestra, según Lacan, es determinar de todo ese material qué es importante, qué término hay que destacar y cuáles otros no hay que destacar. Eso también es sumamente importante. Porque acá sí es contrafreudiano. Porque si eligen uno, no están eligiendo a los otros. ¿Se acuerdan que Freud decía, no seleccionen? Porque si están seleccionando, están desechando otro punto. La clave es que es ahí cuando el psicoanalista hace la puntuación. Porque tiene que quedar claro que sin puntuación el discurso no tiene sentido. Lo que dice el paciente no tiene sentido en los términos de diga todo lo que le venga a la mente, aunque no tenga sentido, no tenga nada que ver o le dé vergüenza. ¿Qué quiero decirles con esto? Miren, es súper intuitivo el punto. Imagínense que ustedes le están contando a su analista sobre la pelea que tuvieron con su padrino el fin de semana. Imagínense que le están relatando ese punto. Y cuando lo están relatando, se les viene a la mente una idea sobre, o una imagen, por ejemplo, del cumpleaños de ustedes, de vuestro cumpleaños, de 5 años. ¿Qué tiene que ver eso con lo del padrino? Nada. Pero ustedes lo tienen que decir igual. ¿Por qué? Porque quizás tiene algo que ver, aun cuando ustedes no lo sepan. ¿Entienden cómo funciona? Entonces, mi discurso como tal no tiene sentido. Yo tengo que decir todo lo que vaya viniendo a la mente, aun cuando no tenga sentido. Quizás, cuando le cuento lo del recuerdo, mi analista me dice, pero en esa fiesta, ¿no fue justamente la que el padrino faltó porque estaba de viaje? Es verdad, no lo había pensado. ¿Entienden cómo funciona? Pero ¿dónde está el sentido? En la lectura del analista. ¿Me siguen más o menos? ¿Sí? Bueno, cualquier duda me interrumpen. Acá creo que hay una diferencia, para mí, notable entre la idea de la otra escena freudiana. ¿Se acuerdan la idea de la otra escena en la interpretación de los sueños? Que supone un otro discurso escondido detrás del discurso consciente. Acuérdense que el sueño tiene un contenido manifiesto y también tiene un contenido latente, ¿no? Fíjense, les preparé un pequeño diagrama. En Freud,
El contenido manifiesto del sueño es la forma en la cual el sueño se les presenta, que ustedes lo pueden relatar. Entonces, si lo pueden relatar es porque es consciente. Pero por debajo está lo que ese sueño significa. ¿Vieron cuando ustedes van a un cumpleaños infantil de la familia y la tía les dice: ¡ay, tú que eres psicoanalista! Yo soñé que estaba tirándome por un tobogán y apareció un elefante verde. Y después, ¿qué te pregunta? ¿Qué significa? ¿Por qué te pregunta eso? Porque sabe que aun cuando ella soñó eso, no sabe lo que eso significa, ¿entienden? Porque el significado del sueño es de características inconscientes. ¿Me siguen hasta acá? Eso significa que un elefante puede ser un elefante y significar otra cosa. Es la misma idea del sistema de Saussure, de Ferdinand de Saussure, ¿sí? Un lingüista belga de principios del siglo XX, contemporáneo de Freud, que nunca leyó a Freud, pero pensaba lo mismo que Freud. Es decir, que hay una intrínseca relación entre el significante y el significado, o sea que las cosas significan algo, ¿sí? Y fíjense el problema con el tercer autor. Es que por debajo de la raya no hay nada. Y ahí es donde las cosas se empiezan a complicar. Porque en esta teoría, los significantes ya no significan nada. ¿Alguien se acuerda de la definición canónica de significante de Lacan? ¿Alguien? Casi. Es lo que representa, un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. O sea que ya no se trata de significación, se trata de representación. Y ya no es entre un término y su significado, sino entre un significante y otro significante. Y eso que puede parecer una diferencia minúscula, cambia todo el esquema, porque ahora ya nada significa nada a menos que lo pongas en relación con otro término. O sea, por ejemplo, ¿qué es un árbol? Y alguno de ustedes podría decir, es una planta. Esos dos términos son dos términos significantes. La diferencia entre un autor y el otro es que no hay una bajada a la otra escena, a la escena de los significados, ¿entienden? Sino que todo se mantiene en el mismo nivel discursivo. O para los que están un poquitito más avanzados, como dice Lacan, no hay metalenguaje. O sea, no hay dos niveles distintos del lenguaje. Siempre que hablen de lenguaje, están hablando de, que es lo que vos decías. Siempre que esté hablando de lenguaje, estoy hablando de lenguaje. Entonces, aun cuando uso lenguaje para hablar del lenguaje, ¿con qué hablo? No hay ¿Ven cómo se vuelve a reinsertar en el problema? En Freud no sucede eso, porque en Freud hay dos niveles. O sea, yo conscientemente soñé el elefante, pero en realidad eso significa algo, que no sé lo que significa. No lo sé, pero si hacemos la técnica de interpretación de los sueños, lo puedo descubrir. Entonces acá es donde entramos en el punto clave. Si el analista ya no se dedica, en la teoría de Lacan, si el analista no se dedica a descubrir un discurso escondido, o sea, un discurso inconsciente, que se le escapa a la conciencia de ese paciente, sino que da un sentido nuevo a un nuevo discurso, por medio de la puntuación. A mí me parece que ustedes podrían entender, yo lo entiendo así, puntuación como una forma particular de relación entre un significante y otro significante. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Cómo trabajarías tú el sueño de soñé con el elefante verde? Lo que hace Lacan es introducir este problema a su propuesta. Entonces lo que te dice es muy sencillo. ¿Con qué te cuenta el sueño? Sí. ¿Con qué te lo cuenta? Con el lenguaje. Entonces la operatoria... Es algo de lo imaginario que se simboliza. Claro, pero en el momento en el que te lo cuenta, ya Lacan te lo jala hacia el mismo problema que todo lo demás. A ver, el elefante cuando pronuncia, soñé con un elefante verde, eso es un significante que tendría que estar ligado con otro significante y no con algo del significado. Del significado.
Exacto. Porque la relación significante-significante te da como una sensación virtual de significación. O sea, cuando yo les digo, el árbol es una planta, ustedes más o menos me entienden, más o menos. Y yo más o menos me doy a entender. Entonces nos da como la sensación de significación, pero es virtual en realidad. Porque si yo les digo, el árbol es un ser vivo, o sea, si yo cambio los términos, cambia el significado. No es lo mismo decir el árbol es una planta, que el árbol es un ser vivo, que decir el árbol es mi hermano. ¿Entienden? Ese es el movimiento metafórico y metonímico del lenguaje que lo convierte tan interesante. Cuando yo digo que el árbol es mi hermano, lo que estoy diciendo es que estamos en el mismo nivel en la cadena. ¿Entienden el planteamiento? Pero para eso requieren que el tipo siga hablando. Porque un término, si no está puesto en relación con otro término, no significa nada. Es más, imagínate que alguien te contara un sueño y te dijera esto. Pantalón. Sí, ustedes se ríen, pero hay pacientes graves que cuentan sueños así. Y ahí tenemos un problema. Ahí te das cuenta que en realidad, está bien, el lenguaje será todo lo imperfecto que quieras, pero por lo menos te da la sensación de estar entendiendo. Cuando el tipo te dice pantalón y se queda así, como diciendo, ¿qué piensa usted, doctor? Claro, ahí te das cuenta que necesitas realmente otro término con lo cual más o menos enganchar. Sí, tenías una pregunta. Claro. Para ir haciendo, pretendiendo construir algo que se llame la repetición. Podemos pensar que esas puntuaciones o palabras del analista son como una palabra llave que puedan abrir como un password. Sin duda, sin duda. Le pones otra contraseña y te va a llevar a otro lado. A otro archivo. Porque en realidad es buenísima tu pregunta. Obvio, pero y también te genera otro problema, que es que si vos le pones otra contraseña te manda a otro lugar. Lo cual significa que en realidad, ¿qué es la pregunta que yo quiero plantearles de fondo a ustedes? ¿El inconsciente ya está dado o se crea con cada interpretación? ¿Entienden? Porque si nosotros podemos aceptar, supongamos que aceptamos que tu hipótesis es cierta, y que yo, al ponerle distintas passwords, me manda a distintos lugares, porque la cadena, es una red en realidad. Entonces, cuando vos seguís para cualquier lado, va para cualquier lado. Si yo voy por un camino, vamos a ir por un lado. Y si vos, imaginemos hipotéticamente, con el mismo paciente vas por otro lado, por otro camino, va a ir para otro lado. Entonces, mi pregunta filosófica, no tengo respuesta todavía, pero lo podemos pensar juntos, es, ¿el inconsciente ya está dado y nosotros lo leemos? O sea, nosotros nos acercamos a él como yo me acerco a este fenómeno natural. ¿O es más bien el efecto de un ejercicio de lectura? Se los pongo en otros términos. Imagínense a Pepito. Pepito es una persona muy buena. Pepito casi nunca tiene lapsus. Pero imagínense que Pepito un día, en la fiesta de té de la tía Martita, con todas las amigas de la tía Martita, se confunde el nombre de su novia por el de su mamá. ¿Qué valor tiene eso para las amigas de la tía Martita? Ay, mijito, te equivocaste. Ah, sí, ajá, en fin. Ahora, ¿qué pasaría si Pepito, claro, comete ese mismo lapsus en la sesión? Nos reímos los dos. Pobre Pepito. Pepito se ríe y yo me río. ¿Por qué nos reímos? Claro, porque sabemos que algo eso debe querer decir. Pero porque eso lo sabemos porque yo soy psicoanalista. Mi tía, que se dedica a hacer medialunas en la esquina, quizás escucha una confusión de un nombre con otro y no le da un valor. Entonces mi pregunta filosófica es, no tengo respuesta todavía, pero ¿el inconsciente es un fenómeno que ahí está? O sea, ¿estamos hablando del Edipo de Pepito? ¿O más bien el Edipo de Pepito aparece cuando yo leo el fenómeno del Edipo de Pepito? Y vos le decís, imagínate que vos le decís, ¿y esa confusión? Es más, imagínate que Pepito no sabe nada de psicoanálisis, ¿no? Un paciente que tiene un taller mecánico y se equivoca un nombre por el otro. Y ustedes le dicen, ¿cómo dijo? No, es que me confundí. O sea, quise decir el nombre de mi novia, pero me confundí con el nombre de mi mamá.
Ah. ¿Y? No, nada, me confundí un nombre con el otro. Porque él no tiene ninguna obligación de suponer un fenómeno inconsciente ahí. Nosotros sí. Entonces le decimos, yo sé que se confundió, pero ¿no querrá decir algo eso? ¿En qué sentido, doctor? ¿Qué me está queriendo decir? No sé, pregunto. No, o sea, el nombre de la madre con el de la mujer. Bueno, ahora que me lo dice, mis amigos siempre me dicen que mi novia me trata como si fuera mi mamá. Y usted, a ver, cuénteme de eso. ¿Entienden cómo funciona? Entonces, tu pregunta es muy buena porque quizás si le pones otro password, quizás si ustedes no dicen nada, ahí no pasa nada. Imagínense que ustedes fueran de otra corriente psicológica, no sé cómo decirlo. Claro, cognitivo-conductual. Y no supusieran la existencia del complejo de Edipo. Quizás no preguntarían nada frente a esa confusión. La pregunta es si la clave está en un fenómeno que está dado o se genera con la lectura de cada psicoanalista. Lo tenemos que discutir. El concepto de Nastrahli, el de Aprekut, claro. El de con posterioridad. Obviamente. Pero si no lo señalaras, no hay. efecto. No se produce el efecto. Es que quizás lo que les quiero decir es que quizás no hay Edipo si no lo interpretan. Eso es lo que yo les quiero decir. O sea, quizás no había Edipo si Freud no nos decía que había Edipo. ¿Entienden el punto? Que es necesaria la habilitación. Yo acá estoy tomando una postura, ¿ven? Yo adhiero de estas dos propuestas a una. Seguro ya se habían dado cuenta. Pero lo que trato de decir con esto es que para mí, si no hay una aproximación teórica al fenómeno, yo no sé ni qué leer. Hagan el ejemplo, pongan un ejemplo, escuchen un lapsus cualquiera y dígale a su sobrina de 7 años, ¿qué escuchaste vos ahí? No, que se equivocó el nombre. Ustedes saben leer cuando alguien les enseña qué leer. Y me parece que una buena forma de plantear cómo se es analista es decir, ¿qué fenómenos tenemos que leer? ¿Entienden? En vez de decir, nosotros no sabemos, no podemos decir, no se puede saber, decirles, no. Se puede saber y de hecho tienen que leer lapsus, actos fallidos, sueños, ¿entienden? Como si le dieran peso a ciertas cosas y a ciertas otras no. Y ese peso es dado por la teoría. Bien, sigo un poquito más. Este es mortal. Bueno, sepan disculpar, Escuchen esto. De un texto, de una conferencia que se llama La equivocación del sujeto supuesto a saber, de la página 15, dice Lacan. Fíjense la potencia de la idea. Después vemos si están de acuerdo o no están de acuerdo. Eso cada uno puede elegir lo que prefiera. Pero fíjense la potencia de la idea. Dice Lacan, todo lo que atañe al inconsciente no juega más que sobre unos efectos del lenguaje. Es algo que se dice sin que el sujeto se represente allí, ni que allí se diga, ni que sepa lo que dice. Ya esa frase les tiene que haber explotado el cerebro. Va de nuevo, miren. O sea, lo que está diciendo Lacan es que el inconsciente tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y después dice, es algo, o sea, el inconsciente, es algo que se dice sin que el sujeto se represente allí, ni que allí se diga, ni que sepa lo que dice. ¿Entienden que otra vez es contraintuitiva la definición? Este es un autor contraintuitivo. Les traduzco lo que dice. Lo que dice es, el inconsciente es algo que se dice. Y se dice aun cuando el sujeto no se represente allí, aun cuando no se diga nada, y aun cuando nadie sepa lo que se dice. Es fuerte la idea. Ahí no está la dificultad, sigo. Ahí no está la dificultad. El orden de indeterminación que constituye la relación del sujeto con un saber que lo sobrepasa resulta, se puede decir, de nuestra práctica, que lo implica tanto como la misma es interpretativa. ¿Ven el problema? El problema es que es un saber que sobrepasa al sujeto. O, como lo dice Lacan en otros lugares, es un saber no sabido. Hay un saber que los pacientes no saben, pero aun cuando no lo sepan,
Se dice ahí aunque no se diga nada. Se dice ahí aunque no se sepa lo que se dice. Porque ahí está la clave de la regla fundamental. Ustedes le dicen, diga todo lo que le venga a la mente. ¿En qué sentido? Diga más de lo que sabe. A lo que ustedes apuntan es que diga más de lo que sabe. Se los pongo en estos términos. Si el paciente supiera por qué el mal que le aqueja, no les pagaría a ustedes. Eso es obvio, ¿no? Si él sabe por qué le pasa lo que le pasa, no los iría a ver a ustedes. Casi les diría que una condición sine qua non para que un paciente venga al consultorio es que no sepa por qué le pasa lo que le pasa. Sino porque vas con un psicoanalista. Vas con un psicoanalista porque te pasa algo. Entonces, primera sesión, se sienta el paciente. Bueno, cuénteme, ¿por qué viene? Vengo porque hace 6 meses que no puedo dormir. ¿Y por qué? No sé. Solamente ese no sé habilita el inconsciente. Porque si lo supiera, no sería inconsciente. Imagínense que le responde, no, es que no puedo dormir porque prendo la tele, toda la noche tengo la tele prendida. Y apague la tele, yo qué sé. No tiene sentido, no vendría al consultorio si él supiera cuál es la razón de su problema. De hecho, viene al consultorio porque él creyó que su problema tenía muchas razones y las fue solucionando y el problema nunca solucionó. Viene porque ya no sabe qué hacer. Hasta tópicamente no sabe qué hacer. ¿Entienden? Tópicamente no sabe qué hacer. ¿Se acuerdan del iceberg? No sabe. Porque lo que sabe es muy poquito con respecto a todo el saber que está ahí. Lo interesantísimo de la idea es que ese saber se dice, aunque el sujeto no se represente ahí, ni aunque allí se diga, ni se sepa lo que se dice. Miren, vamos a este punto para que vean, es como el punto cúlmine de lo contraintuitivo. De la Dirección de la Cura, que es el texto que les sugerí, de la página 586, dice Lacan, que es más allá del discurso donde se acomoda nuestra acción de escuchar, lo sé mejor que nadie. O sea, Lacan sabe mejor que nadie que nosotros escuchamos más allá del discurso. La pregunta es ¿qué significa más allá? ¿Dónde está ese más allá? ¿Entienden el problema? Porque ustedes intuitivamente podrían pensar que ustedes escuchan el discurso. Lacan está diciendo, no. Nuestra escucha está más allá del discurso. Y usted tendría que preguntarme, ¿más allá dónde? ¿Entienden? Vieron que hay muchos colegas que dicen, hay que leer a la letra, hay que leer a la letra. ¿Qué será leer a la letra? Leer a la letra que propone Lacan, ¿qué será? O sea, ¿será leer con rigurosidad lo que está dicho? ¿Será leer muy rigurosamente lo que se dijo? ¿O será más bien leer rigurosamente lo que no está dicho? Si nosotros escuchamos lo que el paciente dice, escuchamos lo que el paciente dice. Lo que el paciente dice es lo que el paciente sabe. Y si lo que el paciente sabe no le sirvió para curar su padecimiento, lo que nosotros escuchemos tampoco le va a servir para eso. La pregunta es si para escuchar algo novedoso no tenemos que escuchar más allá del discurso. O otra forma de decir lo que les vengo diciendo hace un rato. ¿Lo novedoso está en el texto o no está en el texto? ¿Cómo vamos de tiempo, Mitzi, me dirías? ¿10? Ok. Bueno, entonces les presento 2 citas más para redondear básicamente la idea y dejamos unos minutos para preguntas, discusión, comentarios. De una conferencia que les recomiendo ampliamente, que se llama Discurso de Tokio, que dio Lacan en Japón. Miren la idea, me parece que está bastante claro aquí planteado. Dice Lacan: es ahí que entramos en lo que es importante en lo que yo enseño. 2 puntos. Quiere decir, pero no es suficiente querer. Uno quiere decir,
pero lo que uno quiere decir está generalmente pifiado. Es ahí, escuchen esto, es ahí que la oreja del psicoanalista interviene, a saber, que se percata de lo que el otro verdaderamente quería decir. Se percata de lo que el otro verdaderamente quería decir. Y lo que quería decir, en general, no está en el texto. Es una idea fuerte, es una propuesta fuerte, porque nos deja plantados en un lugar de mucha responsabilidad. ¿Entienden? Porque somos nosotros los encargados ahora de decir lo que el tipo quería decir. Es muy fuerte. O sea, no solamente somos, como decía Lacan antes, los dueños de la verdad, los que determinan qué se dice y qué no se dice, los que determinan qué es más importante que qué. Ahora encima nos está diciendo que ustedes son los únicos que pueden decir lo que el paciente quería decir. O sea que ni siquiera, para esta teoría, ni siquiera el paciente sabe lo que quiere. Se requiere la oreja de un psicoanalista para que lo diga. Otra vez lo contraintuitivo, ¿entienden? Para yo saber qué es lo que quiero, te lo tengo que preguntar a vos. Y para vos saber qué es lo que querés, me lo tenés que preguntar a mí. Lo que se borra un poco en esta teoría es la idea de lo auto. ¿Entienden? El autoanálisis, la autoayuda. Porque yo como un elemento no funciono. Para saber lo que deseo, tengo que preguntártelo. Pero es muy loco porque vos me vas a decir a mí lo que yo deseo. Una más y pasamos a... Lo que el psicoanalista cubre, porque él mismo se cubre con eso, es que pueda decirse alguna cosa sin que ningún sujeto lo sepa. O sea, se pueden decir cosas sin que nadie las sepa. Eso es un saber no sabido. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿cuál es la diferencia entre la definición de el inconsciente es un saber no sabido o el inconsciente son contenidos reprimidos? Yo les diría que en la idea de represión, yo primero sé algo y lo reprimo, o vivo algo y lo reprimo, o experimento algo en mi vida. ¿Se acuerdan el caso Caterina, por ejemplo, de Freud? O sea, va a la panadería, el panadero le hace algo y ella lo reprime. Entonces ya no sabe de eso porque está reprimido. Pero claro, cuando Freud lee las cuestiones ahí y lo interpreta, la tipa le dice, sí, me pasó esto. Ese no es un saber no sabido, es un saber reprimido. La diferencia de eso con un saber no sabido es que este saber no lo sabe nadie. No lo sabe la persona. No es que en un momento lo supo y lo reprimió, sino que es un saber, acá es donde se vuelve una teoría interesante. Es un saber que nadie sabe. El inconsciente es un saber que nadie sabe. Aun cuando nadie lo sepa, eso no le impide operar. Operar, y operar significa maltratar la vida de la gente, ¿entienden? O sea, yo puedo padecer de un saber que no tengo. Entonces no sé por qué padezco. Y ahí es donde entra el analista. Es un ambiente sumamente reducido, ¿entienden? O sea, no es que nosotros trabajamos con cualquier caso. No resolvemos cualquier caso. De hecho, hay casos que no tenemos nosotros nada que ver. Me parece que en esta teoría la propuesta es que nosotros solamente intervenimos cuando se trata de un padecimiento que opera por un saber no sabido. Y en ese sentido, siento que la teoría de Lacan le da como una vuelta de tuerca a la propuesta freudiana. Ahora, antes de cederles la palabra para dudas y preguntas y demás, retomo la definición que les di al principio para ver si les hace algún poquito de sentido la propuesta que yo les hago, si es que la encuentro. Esperen. Ahí voy. No desesperéis. Tengo que encontrar la propuesta que les di.
La propuesta que yo les planteaba, desde la teoría de Lacan, es que la función del analista es esta que les voy a decir ahora. A ver si hace un poco de sentido con lo que les presenté. El analista tiene como función seleccionar ciertos significantes del discurso, seleccionarlos, o sea, yo los selecciono, que también teníamos que pensar por qué unos y por qué no otros, ¿no? ¿Por qué apuesto por este término y no por este otro? O sea, ¿por qué uso esta contraseña y no esta otra contraseña? Eso lo tendrían que después ustedes poder justificar en la supervisión. O sea, hice esto porque aposté por este término. Quizás se equivocan rotundamente, no sé. Pero como hipótesis de trabajo, seleccionan un elemento, ¿entienden? Entonces, seleccionan ciertos significantes del discurso del paciente, establecen una puntuación particular, que para mí significa establecer una relación entre un significante con otro, y logran generar una lectura novedosa que no existía ahí. Que no existía. Cuando ustedes la plantean, se habilita la lectura. Antes de eso, si ustedes no lo plantean, esa lectura pasa como cualquier otra de las 1.000 millones de lecturas posibles. Entonces, me parece que la tarea del analista en estos términos implica estas tres cosas. Determinar, a modo de hipótesis, un significante sobre el cual trabajar. Ponerlo en término con otro significante sobre el cual trabajar y generar así una lectura novedosa. Si es novedosa, es distinta de la que ya había. Y con esa lectura novedosa quizás lo que pueden cambiar es la forma de sufrimiento, la forma de padecimiento neurótico. Bien, preguntas, comentarios. Adelante. ¿Cómo le propones esta nueva lectura al paciente? Yo no... Este método no sé si requiere que la persona sepa cómo se está operando sobre él. Mi sensación es que a medida que vos lo vas haciendo, intuitivamente la gente va entendiendo cómo funciona. Yo básicamente, esto es solamente mi opinión personal, yo particularmente en general no le explico a la gente cómo funciona el psicoanálisis. Básicamente lo que hago es, primera sesión, que sería como de entrevista, en el sentido de que me cuente un poco, bueno, qué le trae por aquí. Hay gente a veces que quiere que le firmes un papel, que le hagas un test, ¿no? Porque dicen el psicólogo, bueno, listo. Y puede ser también, ¿no? Entonces vos ahí le decís, no, mire, yo a esto no me dedico, o sea, eso no prospera. Pero si prospera, o sea, si lo que vos lees es un padecimiento neurótico, yo lo que hago es, al final de la primera sesión, le planteo la regla fundamental. Y le digo, a partir de la próxima te voy a pedir que trabajemos así un poco como hoy, que me vayas diciendo todo lo que te viene a la mente. Aunque eso que me digas no te parezca que tiene ningún sentido o incluso aunque te dé vergüenza. Y después, llega la segunda sesión y ya se olvidó y se siente y dice, ay, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Y vos le decís, ¿te acordás que te había pedido que me dijeras lo que te viene a la mente? Sí, bueno, empecemos así. Y casi de forma intuitiva, vos vas deslizando el tema como seleccionando significantes. Por ejemplo, imagínate que te cuenta y te dice, no, bueno, es que yo en aquel momento realmente me sentí devastada. Y vos seleccionás el término y decís, acá quizás hay algo. Entonces le decís, ¿devastada en qué sentido? ¿Entendés? ¿En qué sentido? La haces, agarrás una palabra cualquiera y la elevás a una categoría distinta, preguntándole qué significa esa palabra. Vos ya sabés que no te puede decir qué significa esa palabra, pero lo que te va a decir es con qué la relaciona. Entonces, por ejemplo, ¿devastada en qué sentido? No, es que cuando pasó eso estuve 6 meses en cama, no me podía levantar. ¿Entendés? Y ahí vos ya hiciste un nudito. Entonces sigue. Y vos seleccionás otro término y haces otro nudito. Y a medida que vas anudando todo, quizás algún día te podés hacer una interpretación. ¿Se acuerdan como lo que Freud llamaba interpretación? Miren cuando Freud dice, es que una interpretación eran esas grandes que lanzaba Freud, que le llevaba tiempo. Primero hacía como un par de intervenciones, más o menos calculaba, y después lanzaba la interpretación. Entonces cuando tengas un par de elementos, quizás podés lanzarte una interpretación grande, como por ejemplo, estoy inventando. Pero una interpretación grande podría ser, bueno, me parece que en el momento en el que tu padre prefirió irse de vacaciones a Disney con tu hermana, hubo algo adentro tuyo que se rompió. Y es ahí donde tú
saber no sabido. Claro, o sea, porque si vos le pegaste en el clavo, lo más probable que te diga es, nunca lo había pensado. La verdad nunca lo había pensado, pero ahora que lo decís, fue justo el día que estaban ellos tomando el avión para Disney que yo empecé a sentirme mal. Entonces, ese saber no era habilitado para esa persona, o sea, era inconsciente hasta tu interpretación. Solo que inconsciente acá significa que si vos no lo leías, no lo leía nadie. ¿Entendés más o menos la idea? Pero, y si, porque regularmente hay veces que los pacientes no, ¿cómo se llaman estos mecanismos de defensa? Resisten. ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Necesitas más significantes, ¿no? Para que él pueda concientizar. Es que ahí pueden pasar dos cosas. O que te hayas equivocado en la interpretación, que puede pasar. Quizás vos le apuntaste a ese término que era el término devastada y no era por ahí. O no tenía nada que ver con Disney. O puede pasar, ya en un sentido más freudiano, que sea una resistencia. O sea, que vos sí le diste el clavo, pero ese saber que se habilita necesita ser resistido. Freud tiene una definición muy clara en ese sentido. Freud dice, vos no tenés que esperar que el paciente te diga que sí o que no. Eso no determina que una interpretación es buena o no es buena. Lo que determina que una interpretación es buena es que genera más flujo asociativo. Entonces vos la tirás y te dice, no, cualquiera, doctor, eso no tiene nada que ver. ¿Qué me va a importar a mí si se fueron a Disney? No, nada que ver. Pero bueno, se me acaba de ocurrir una cosa. Eso para Freud es un indicador de que tu interpretación era correcta, aun cuando resistencialmente te dijo que no. Entonces no te guíes por si le gustó o no le gustó la interpretación. Guíate por si generó o no más flujo asociativo. Es un consejo freudiano. ¿Qué más? ¿Preguntas? Juan, esto que preguntó compañero y que mencionas de un saber no sabido, Sí. me suena mucho a construcciones en el análisis. Ese texto freudiano fundamental, Sí, que tiene que ver con esto, precisamente. Nadie sabe, ni siquiera tú puedes interpretar como, sí, ¿no? Sino se construye. claro. ¿No? ¿De dónde lo construyes? A ver, ¿cómo? Con algunos significantes que a lo mejor te dio. Para mí ese es el punto. Anteriormente Claro. te dio, ¿no? Paciente. Para mí ese es el punto fundamental. ¿No? Yo, el texto Construcciones en el Análisis, léanlo porque es impecable. Pero una de las críticas que recibió Construcciones en el Análisis, por ejemplo, de parte de algunos kleinianos, era precisamente que le preguntaban, ¿y esto de dónde lo sacó, doctor Freud? Sí. O sea, si yo lo construyo, no estaba en ningún lado. Freud dice, una de las formas de lidiar con las lagunas es construir en la laguna. Entonces, mi único comentario sería, me parece perfecto, creo que estoy hablando justo de eso, siempre y cuando vos puedas justificar. A mí lo que no me gusta es que agarran la pistola y empiezan a disparar, así, pa. Y si le pegan a algún pato, le pegan. Ese es el punto que a mí no me gusta. Yo creo que vos podrías plantear una construcción teniendo en cuenta una hipótesis. O sea que si después nos juntamos todos nosotros y te decimos, bueno, ¿y por qué dijiste eso? Vos decís, mirá, lo dije por esto y por esto y por esto. Quizás me equivoqué, pero tengo razones para suponer que ese viaje a Disney tuvo mucho que ver con el desencadenamiento de la neurosis. ¿Sí? O sea que la respuesta es sí, siempre y cuando esa construcción tengas una justificación para los colegas, para el paciente no, para los colegas. Bien, ¿alguna otra duda? Sí. Por ejemplo, que un paciente diga, está hablando de una situación que tuvo con su mamá, quiere decir que fue una pataleta, y dice fue una papeleta. Dice papeleta, y lo lleva. Es que cuando iba en quinto de primaria, ¿no? Ahí se abrió el inconsciente. Claro. Ese fue el niño. Sí. Esas palabras que casi suenan igual, pero no son igual. Claro. Sí, lo interesante para mí de plantear esa cuestión es ¿qué hubiera pasado si no estuviera tu oreja ahí? Yo siempre me pregunto eso. Si no estuviera tu oreja, ¿qué hubiera pasado? Por suerte estaba, ¿no? Para señalar, para decir, espere. ¿Cómo fue lo de la papeleta? ¿Sí? Eso requiere también de una cierta posición de responsabilidad de nosotros. Porque causa un efecto en el analista, el brinca, ¿no? El papelero. Más o menos. O sea, brinca. ¿En qué sentido brinca? Ningún término brinca más que otro término. En términos concretos.
Pero es que no es que brinque como tal, brinca frente a tu lectura. Entonces, lo que yo digo es, lo interesante de esto es que quizás nosotros podemos empezar a explicar, imagínate a tus alumnos, ¿cómo les vas a explicar qué término seleccionar y cuál no? De un paciente que todavía nadie conoce. Entonces, tratemos de ver si podemos llegar a ciertos acuerdos teóricos de en qué elementos habría que poner el dedo. Entonces vos les podrías decir, yo puse el dedo en papeleta porque mi sensación fue que esa confusión implicaba algo del inconsciente. Algo doloroso porque se le tronó. Por ejemplo, o cualquier elemento, pero lo que quiero decir con esto es que la idea de que eso brinca me parece peligrosa. Les voy a explicar por qué. Yo cuando recién empezaba, quizás a muchos de ustedes también les pueda. Claro, pero mira, yo cuando recién empezaba, y quizás a algunos de ustedes les pasó algo parecido, un analista con el cual yo estudiaba, los seminarios de Lacan, me decía, es que hay significantes que brillan más que otros. Y yo siempre que fui medio terco, decía, ¿cómo que brillan? ¿Cómo? O sea, está linda la metáfora y todo, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo voy a saber cuál brilla más que otro? Y me decía, no, es que brillan, es que son distintos. Y eso a mí no me ayudó clínicamente, ¿entienden? Porque yo nunca más vi un significante que brillara. Quizás me hubiera servido más que me dijeran, mirá, ¿sabés por qué digo que brilla? Porque confunde una sílaba por la otra y eso genera un sentido distinto. Ah, bueno, listo. Como dice Freud, por cierto. ¿Entienden? Entonces quizás ciertas puntualizaciones clínicas más concretas que puedan ayudarnos a nosotros a enfrentarnos a casos que todavía no sabemos que vamos a conocer. Entonces, decirles, bueno, por ejemplo, hay términos en los que ustedes pueden hipotetizar que ahí hay un elemento importante. Entonces lo eligen. Che, y si me dice que no, y puede estar bien, puede estar mal. Che, y si me dice que sí, y también. Guíate mejor por... ¿Entienden? Mi sensación es que tanto en la obra de Freud como en la obra de Lacan hay un montón de implicaciones clínicas, concretas, que establecen cómo funciona el método. El método es un método muy bueno. El psicoanálisis es un método muy bueno. Para curar neurosis yo diría que es el mejor. Nuestro problema no es un problema clínico. Nosotros a la gente igual la curamos. Ustedes a la gente igual la curan. Yo sé que los atienden a sus pacientes y los curan. Ese no es el problema. El problema es de otra índole, ¿entienden? Es de índole científica. Es decir, ¿cómo explicamos que curamos? Porque el chamán también cura, ¿eh? El chamán también cura. Y la brujería también cura. Y el yoga también cura. La pregunta es cómo vamos a explicarnos entre nosotros, por ejemplo, para poner un ejemplo rápido, qué interpretación es mejor que otra. Imagínense que estamos en un ateneo clínico y Mitzi presenta un caso y yo doy una interpretación y vos das otra. Hoy no tenemos un criterio para decir, che, la tuya es mejor. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, habría que ver, hay mucho para pensar. Quizás estaría bueno que dijéramos, no, mira, la de él es mejor porque tiene este y este elemento. ¿Me siguen? Sí. Hace rato hablamos de posibilidad y me preguntabas si me habilita la posibilidad. Planteabas que el analista es aquel que estructura el discurso del sujeto y selecciona los significantes. Yo me pregunto acerca si el analista es aquel que tiene, es el sujeto supuesto saber que tiene esa verdad. ¿Y el paciente vive con esa verdad o el analista vive con esa verdad? No. O sea, la respuesta es no. Porque la operatoria del sujeto supuesto saber no es la operatoria de la verdad. Porque fíjense que la verdad, igual en la obra de Lacan, siempre es medio dicha. Claro, porque como es con significante, siempre es medio dicha. El problema del supuesto saber es otra cosa. Es una idea de completud. Y de hecho, la idea del sujeto supuesto saber es lo que sostiene la neurosis, no elimina la neurosis. O sea, si ustedes al paciente neurótico le implican más sujeto supuesto saber, aumentan la neurosis. Porque eso significa, sujeto supuesto saber significa, yo soy un inútil para la vida, no sé cómo vivir, pero hay alguien que sí sabe. La mala noticia, lo decimos bajito para que, es que nadie sabe. ¿Entienden? Ni ustedes, ni el paciente, ni yo, ni Freud, ni Lacan, ni nadie. Eso es sujeto supuesto saber. Sí. A mí me gustaría hacer como una analogía a la interrogante. Es como, ¿qué rojo o qué verde es? Y en su mayoría habrá un estándar que digamos un mismo verde. Pero sin embargo, aunque en su
tasa media, Ujú. veamos que todos vemos el mismo verde o el mismo verde, todos tenemos conos diferentes. Entonces Sí. todos estamos viendo una graduación muy diferente de verde. Esta analogía me resulta interesante porque puede ser lo mismo en la interpretación. Cuando tú y yo estamos en un mismo punto de acuerdo, sin embargo puede haber ciertas graduaciones en esta misma interpretación. Exacto, yo coincido completamente y no aspiro a que todos estemos de acuerdo en común. A lo que aspiro es que no caigamos en una especie de subjetivismo. ¿Vieron el subjetivismo moderno? Bueno, para mí es así. O sea, vos haces la prueba, se la aplicás a Pepito y Pepito te dice, yo veo morado. Y para mí es morado. Ese es el subjetivismo moderno. O sea, que un psicoanalista te diga, para mí la hice bien en la interpretación. Sí, Roberto, pero somos 60 y todos estamos diciendo que no estamos de acuerdo. Que quizás tendrías que revisar este punto y este punto y este punto. Para mí la hice bien. Eso se parece más a la neurosis que... ¿Entendés? Entonces, lo que digo es completamente de acuerdo, solo que quizás algunos lineamientos, algunos parámetros nos pueden llevar más o menos a pensar qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo vamos también. Sí. Esta posición de la lista de campo de asombro creo que también es fundamental. Cuando él mismo ha estado en un análisis con cortes cristianos y en un propio análisis de la tamaña de la vivencia, nadie puede tener una experiencia en ausencia o en efigie, ¿no? Dijo Freud. Sí. Entonces, a partir de la vivencia como analizando y analizante, el analista vendrá, adviene. Sí, pero yo a eso le veo más o menos el problema de los verdes. ¿En qué sentido? Supongan que yo en mi análisis tuve una cierta experiencia, que por definición es particular, porque es mía. Y vos tuviste otra, y él tuvo otra, y yo tuve otra. Si nos quedamos en esa limitación de la experiencia, para explicar después, para estar en conjunto, también se pierde la idea de lo que podemos compartir, ¿entendés? Porque tu experiencia, como es particular y es personal, es tuya. Ahora, la pregunta es, mi duda es, ¿todos tuvimos en algún momento, o tenemos, estamos teniendo esa experiencia, o una experiencia parecida? La pregunta es, más allá de las individualidades de cada caso de cada uno de nosotros, ¿no hay ciertas reglas generales en psicoanálisis? Esa es mi pregunta. Por ejemplo, el inconsciente podría ser una. Todos nosotros tuvimos experiencias distintas en la clínica, pero calculamos, suponemos, hipotetizamos que todos tenemos inconscientes. Son universales, pero pueden ser. Sí. Estructurales, quiero decir. Que apliquen para todos los análisis. Todos los análisis que ya tuviste y todos los pacientes que todavía vas a atender. Sí. Bueno, me remito a la palabra, por ejemplo, doctor, ¿no? Que en latín quiere decir, bueno, latín es doctor, que significa maestro, ¿no? Hacer que enseñe. Bien. Entonces, para guiar la cura, ¿no podría ser también ayudar a que el mismo individuo sepa cómo funciona la psique? Es decir, esta cuestión de maestro-alumno, de decir, bueno, yo tengo cierto conocimiento, pero también no solamente voy a puntuar la neurosis, sino también te voy a enseñar cómo opera dentro de ti. Yo creo que esa fue una de las funciones del análisis didáctico, por ejemplo, durante mucho tiempo en la IPA. Freud ahí tiene una postura bastante clara. Lo que él dice es, saber psicoanálisis no cura a nadie. O sea, saber de psicoanálisis no te va a curar de tu neurosis, lo dice Freud, ¿no? Me parece que lo que sería interesante es pensar de qué índole es ese saber no sabido que adviene con nuestra lectura. ¿De qué índole es ese saber? ¿Es un saber de las reglas del psicoanálisis o de cómo opera la mente o cómo funciona la psique? ¿O es un saber que tiene más que ver con los movimientos inconscientes de la gente que viene a vernos? Yo diría que más lo segundo. A mí en lo personal la carrera me ha cambiado. No sé si tú no hayas sentido algún cambio en tu psique al leer a Lacan o a Freud. Sí, pero no en los términos de mi neurosis. Pero esto es solo mi opinión, Esto es solo mi opinión. Yo lo que digo es, Freud dijo que no, ahora te doy mi opinión. Sí, obviamente que me cambió, obviamente. Pero no en mi neurosis. O sea, mi neurosis se mantuvo más o menos igual.
solo que adquirí más conocimiento y con ese conocimiento pude hacer otras cosas más neuróticas. Pero esta es solamente mi experiencia. En el núcleo central de mi enfermedad mental, no. En cambio, el análisis, yo hice 2 análisis. En cambio, esos 2 análisis sí. Ahí sí puedo decir que hubo un cambio radical. Y te podría explicar en qué términos y cómo creo que funcionó, que es a lo que apunto, ¿no? Bueno, una última pregunta. ¿Algo más que quieran saber? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces los dejo ir por hoy. Muchas gracias a todos.